¿Puede una ampliación de capital aparentemente necesaria para salvar a la sociedad convertirse en un instrumento abusivo contra un socio minoritario? Esa es la pregunta que late en la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 2025 y la respuesta no es tan obvia como podría parecer. ¿Por qué no es tan obvia? ¿Acaso no es legítimo que una sociedad en dificultades se capitalice? ¿No es incluso una obligación de los administradores procurar su viabilidad bajo un supuesto de probablemente responsabilidad? Obviamente sí. El problema comienza cuando dejamos de preguntarnos si la sociedad necesitaba capital y empezamos a preguntarnos si necesitaba exactamente esa forma de capitalización. O lo que es lo mismo, si había una necesidad razonable de optar por esa forma de capitalizarse y no de otras. Bien, pues para entender cómo llega el Tribunal Supremo a esta conclusión debemos retroceder un paso más. ¿De dónde surge la categoría de la necesidad razonable? Bien, este concepto surge de la reforma del artículo 204.1 de la Ley de Sociedades de Capital tras la reforma de la Ley 31/2014. Hasta entonces, el control de los acuerdos abusivos giraba esencialmente en torno a lo que llaman la lesión del interés social. Pero no, el legislador dio un paso más, reconoció que puede haber acuerdos que no dañen directamente el patrimonio social y, sin embargo, que sean abusivos si se imponen por la mayoría, sin responder a una necesidad razonable, es decir, en interés propio y en detrimento injustificado de los demás socios. ¿Y qué exige el precepto? Bien, pues el artículo 204 exige 3 elementos que son acumulativos, que tienen que darse los 3 a la vez. 1, que el acuerdo no responda a una necesidad razonable de la sociedad. 2, que se adopte en interés propio de la mayoría. Y 3, que cause un perjuicio injustificado a la minoría. ¿Pero qué significa exactamente necesidad razonable? ¿Es cualquier necesidad económica? ¿Es suficiente con que la sociedad atraviese dificultades? Y es aquí donde el Tribunal Supremo comienza a construir su doctrina, antes incluso de la sentencia que estamos hoy comentando de diciembre de 2025. Ya en la sentencia del Tribunal Supremo de 3/2023 de 10 de enero, el Tribunal se enfrentó a una ampliación de capital vinculada a un acuerdo de refinanciación homologado judicialmente. ¿Había en ese caso una necesidad razonable? El Tribunal Supremo obviamente dijo que sí. ¿Por qué? Porque la ampliación era el único cauce absolutamente necesario para cumplir un acuerdo imprescindible, es decir, para evitar la disolución o para evitar el concurso. Existía, por tanto, una necesidad inmediata. Existían las dos necesidades. Esto es, no adoptar el acuerdo frustraba la supervivencia misma de la sociedad. Entonces, ¿basta con que la medida sea útil o conveniente? Tampoco. Debe ser necesaria en términos estructurales para el interés colectivo. Y así, un día después, en la sentencia del Tribunal Supremo 9/2023, el Tribunal ofrece el contrapunto y perfila aún más el concepto. Allí, la mayoría decidió no repartir dividendos alegando obligaciones derivadas de un acuerdo de refinanciación del grupo. ¿Era esto una necesidad razonable? El Tribunal dijo que no, porque la filial tenía reservas suficientes. Es decir, la supuesta necesidad se reveló como una mera excusa para privar al minoritario de los rendimientos económicos. ¿Vamos ya entendiendo el patrón que sigue el Tribunal Supremo? Es decir, la necesidad razonable no se satisface con una mera justificación formal, sino que requiere coherencia material entre la medida que se adopta y el interés social real. Y así es como llegamos a la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 2025. En este caso, la sociedad tenía problemas de liquidez. Un informe pericial ya de hecho advertía incluso posible causa de disolución. Se acuerda, por tanto, una ampliación de capital por compensación de un crédito de 84.000 euros que era titularidad del socio mayoritario, que obviamente diluye al socio minoritario hasta la insignificancia. Aquí la pregunta clave es inevitable. ¿Era necesaria una ampliación de capital? El Tribunal Supremo responde claramente, por supuesto que lo era. No lo niega. La sociedad necesitaba capitalizarse. ¿Y entonces por qué anula el acuerdo del Tribunal Supremo? Porque la verdadera cuestión no era si ampliar capital o no, sino de cómo ampliarlo. ¿Era necesario que la ampliación se hiciera por compensación de créditos? ¿Era imprescindible excluir, de hecho, el derecho de preferencia del socio minoritario? ¿Es que acaso no existía una alternativa menos lesiva para el socio minoritario? Obviamente, el socio minoritario había propuesto una ampliación dineraria que le permitiera mantener su participación proporcional. Solo estábamos hablando de 84.000 euros. Esa opción también habría satisfecho la necesidad de capitalización. Entonces, ¿qué añade el Tribunal Supremo? Añade algo decisivo. La necesidad razonable no predica de cualquier medio, sino del medio elegido cuando existen alternativas igualmente eficaces y menos perjudiciales.
La ampliación, por tanto, por compensación de créditos, tiene una consecuencia jurídica clara. Conforme al artículo 304.2 de la Ley de Sociedades de Capital, no opera el derecho de preferencia. Y aquí era clave. Eso no la convierte en ilícita, en absoluto, pero sí obliga a preguntarse si esa exclusión estaba justificada por una necesidad estructural o si era meramente instrumental para favorecer un interés particular. Y es aquí donde el tribunal introduce una distinción fundamental. Una cosa es que la sociedad necesite capital y otra, muy distinta, es que necesite que ese capital provenga exclusivamente del crédito del socio mayoritario en condiciones que impidan al minoritario concurrir a la ampliación. Si la finalidad legítima, capitalizar, podría alcanzarse mediante aportaciones dinerarias abiertas a todos los socios, ¿por qué optar por una fórmula que concentraba el poder en uno solo? La respuesta implícita es inquietante, pues porque el medio elegido servía también para diluir al socio minoritario. ¿Y qué ocurre cuando el medio revela un interés propio de la mayoría? Bueno, pues ocurre que el primer requisito del artículo 204.1 empieza a desmoronarse, porque la necesidad razonable, el concepto de necesidad razonable, deja de ser objetivo y pasa a estar contaminado. El tribunal lo formula con claridad conceptual. No resulta razonable privar al socio minoritario de la posibilidad de concurrir cuando existía una alternativa viable que satisfacía la misma necesidad de capitalización. ¿Es entonces la ampliación por compensación lícita en sí misma? No. ¿Es ilícita cuando se utiliza en un contexto donde existen alternativas no discriminatorias? Ahí puede llegar a serlo si no supera el test de la necesidad razonable. Y es aquí cuando se articula el clímax doctrinal. La necesidad razonable como concepto se convierte en un estándar sustantivo de proporcionalidad. La mayoría puede decidir, pero su decisión debe ser necesaria en un sentido funcional y razonable en sentido relacional. Es decir, no basta con que se beneficie la sociedad, debe hacerlo sin sacrificar innecesariamente la posición del socio minoritario cuando existen alternativas equivalentes. Y es entonces cuando surge la estructura del triple requisito del artículo 204.1 y es donde se tiene que completar casi de manera automática. Si el medio elegido no era razonablemente necesario y ese medio beneficia directamente a la mayoría al diluir al socio minoritario y además produce un perjuicio injustificado a este, el acuerdo acaba siendo abusivo. ¿Estamos ante una ampliación de capital formalmente válida? Por supuesto. ¿Estamos ante una ampliación de capital materialmente legítima? No. Y ahí radica la aportación más importante y más relevante de esta sentencia. Porque el tribunal, como decimos, no cuestiona la necesidad económica, cuestiona la instrumentalización de la técnica societaria. Lo que sanciona no es la capitalización, lo que sanciona es la forma estratégicamente excluyente de capitalizar. ¿Y qué bases deja sentada para el futuro? Pues la primera base es que la necesidad razonable exige examinar no solo el fin, sino también el medio. Y esto es crítico. En segundo lugar, otra de las bases que sienta para el futuro es que en las sociedades cerradas, es decir, en las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, la elección del mecanismo de ampliación será escrutada cuando tenga efectos dilutivos intensos. Y en tercer lugar, la sentencia aporta otra base, y es que la mayoría debe justificar por qué descartar alternativas menos lesivas cuando éstas existen. Por último, el artículo 204.1 no es un mero control formal, sino que se constituye en un auténtico límite material al poder de decisión mayoritario. ¿Qué implica esto en el ámbito del asesoramiento societario? Pues implica que ya no basta con acreditar dificultades económicas. Habrá que preguntarse, ¿es esta concreta modalidad de ampliación de capital la única razonablemente adecuada? ¿Hemos evaluado alternativas? ¿Podemos explicar por qué descartamos opciones que preservan la proporcionalidad? Porque si no podemos responder estas preguntas, quizás estemos diseñando un acuerdo vulnerable. Y así, lo que comenzó como una reforma legislativa en 2014 continuó con 2 sentencias en enero del 23 y culmina con una sentencia en diciembre de 2025 en una doctrina muy clara. La mayoría no puede invocar la necesidad como coartada. La necesidad debe ser real, debe ser razonable y debe ser proporcional. De lo contrario, la ampliación de capital deja de ser una herramienta de salvación y se convierte en un instrumento de exclusión. Y es en ese momento cuando el derecho societario actúa, porque el concepto de necesidad razonable ya no es solo una expresión legal, es el escudo jurídico del socio minoritario frente a la ingeniería dilutiva de la mayoría.